Creo que uno de los pasos de uno como cristiano, como hijo de Dios, digamos que entre lo más crucial y demás, es pararse acá en el altar y predicar la palabra de Dios. Porque es muy claro Hebreos cuando dice que la palabra es de dos filos, corta para acá y después corta para allá. Y vamos a hablar hoy de algo que me ha venido quebrantando mucho mi corazón y donde sinceramente uno llega a la conclusión que como hijos de Dios nos falta mucho. Y el título de la palabra es: ¿estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo? Porque a veces creemos que hacer lo bueno es venir a la iglesia, cantar alabanzas y ahí está lo bueno. Y que hacer lo malo es simplemente hacer lo que habla Gálatas capítulo 5, versículo 20 y 21, que los frutos de la carne son el adulterio, la fornicación, el robo, etcétera, etcétera. Y creemos que eso solamente es hacer lo malo. Pero sucede, querido hermano, que estás aquí presente, que hacer lo malo delante de Dios también es estar fijando tu mirada en lo que hace tu hermano. Mirando si vino bien, si vino mal, cómo estará delante de Dios, si estará haciendo lo correcto, si estará haciendo lo bueno. La pregunta acá sería más bien, antes de tú entrar a escudriñar la vida secreta de tu hermano, escudriña la tuya. Califícate a ti mismo de 1 a 10, cómo estás ante la mirada de Dios. Porque muy seguramente ante la mirada del hombre calificamos para 10, pero ante la mirada de Dios calificamos para 1. Entonces la pregunta acá sería ¿en qué calificación te pondrías tú a nivel interno delante de los ojos de Dios? Y no te estoy diciendo que te autojuzgues, porque Mateo capítulo 7 dice que no nos podemos juzgar los unos a los otros, ni yo a mí misma estoy autorizada por Dios a juzgarme. Solamente te estoy diciendo, analiza tu vida de ti para ti y date un calificativo. Porque entonces, reitero, creemos que hacer únicamente lo bueno delante de Dios es venir a la casa de Dios. Y créeme, mi hermano, que no es solamente eso. El profeta Isaías dijo que Dios nos ha llamado a ser restauradores de portillos. Y a veces no somos restauradores, a veces destruimos en vez de ayudar a levantar. A veces vemos al hermano en su pecado y lo queremos terminar de pisotear. Y tú y yo no conocemos delante de Dios, en medio del pecado de ese hermano, cómo esté su corazón. Porque si tú recuerdas alguna vez que la pastora predicó de Ezequías, dice la palabra que aunque él en medio de su pecado, cuando el profeta Isaías le dijo, ordena tu casa, porque ciertamente morirás, dice la palabra de Dios que él tuvo un corazón contrito y humillado. Y que fue y se humilló. Y que Dios lo restauró. Por eso el profeta Jeremías dijo, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Por eso a Dios, usted y yo no lo podemos engañar. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo a todo ese séquito de sacerdotes, a sus discípulos y a todos los que estaban ahí reunidos, les dijo, fariseos hipócritas, que muestran lo que tienen enfrente, pero por dentro están llenos de basura. ¿Sabe algo, mi hermano? Tú y yo podemos engañar al hombre, pero dice la palabra que a Dios nunca lo podremos engañar. Y que todo lo que hagamos en lo oculto, por regla bíblica, tendrá que salir a la luz. Por eso, mi hermano, esta noche vamos a hablar de eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo bueno o lo malo? Y vamos a hablar de dos varones que me encantan en la palabra. Y el primero está en Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Cuánto lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a hablar de dos varones. El primero se llama Josías. ¿Cuántos llegaron? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo.
¿Cuántos años tenía Josías? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene usted y todavía está sentado en la silla calentándola? Dice la palabra, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Vamos a dejarlo ahí. Está diciendo la palabra que Josías tenía 8 años, y que desde los 8 años comenzó a hacer lo recto delante de Dios, pero que a la edad de 12 años tomó una decisión súper importante y comenzó a tumbar ¿qué? Los ídolos que el pueblo había levantado. Un niño de 11 años haciendo lo recto delante de Dios. Un niño de 12 años tomando decisiones que podría estar tomando una persona de 30, 40, no sé. Por eso hay un dicho por ahí que dice que la madurez no está en la edad. Y era un niño de 8 años que estaba haciendo lo recto delante de nuestro Dios, que a los 12 años hizo lo que Manasés, y ahorita hablamos de él, no hizo. Y fue derribar todos los altares que Manasés se encargó de levantar. ¿Sabe algo, mi hermano? A tu edad que tienes, la pregunta es, ¿qué altares aún no has podido derribar y todavía los sigues adorando? Aún sigues creando altares en lo oculto y crees que lo oculto se va a quedar. Esta noche te quiero decir, no hay nada oculto que mi Señor de la gloria no vaya a sacar a la luz. Y por eso nos tenemos que cuidar, y por eso tenemos que mirar a dónde estamos colocando nuestra mirada. El profeta Jeremías dijo, hombre, maldito los varones que ponen su mirada en el hombre. ¿Por qué ganarnos una maldición cuando Dios dice, yo te quiero bendecir? ¿Por qué si la palabra dice, o si usted pone la mirada en el hombre, yo te voy a maldecir? Mas si tú pones la mirada en mí, que estoy en los cielos, yo te voy a bendecir. ¿Por qué estamos dedicados a mirar lo que hace el de allí o el de acá, cuando la verdad es cómo está tu vida en lo secreto delante de Dios? Cuando la realidad de todo es validar, porque mi hermano, le voy a decir una cosa, si tú eres de los que mides, bueno, el nivel espiritual de Sotanita va en un 100%, el nivel espiritual de Pepita va en un 10%, entonces el tuyo está muchísimo más alto que el de ellos dos, por cuanto estás midiendo, porque dice la palabra de Dios en Mateo 7, que con la vara que midas, con esa misma vara serás medido. Y la pregunta es, mi hermano, ¿qué estás haciendo delante de Dios? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Lo recto o lo no correcto? ¿O eres de esos, como dijo nuestro Señor Jesús, que hasta la puerta de la iglesia, me van a disculpar, somos ángeles con cachos, pero entramos a la iglesia y nos volvemos ángeles con areolas? Porque no sé qué es lo que pasa en esa puerta, de ahí para acá todos somos transformados. Y sabe una cosa, mi hermano, en la presencia de Dios no podemos manejar caretas, porque automáticamente Él nos las quita y delante de su presencia quedamos muy desnudos. Quedamos desnudos delante de la presencia del Rey. Hermano, la palabra dice, mostrémonos delante del Señor tal cual somos. No pretendamos engañarlo. Josías fue un niño que desde los 8 años fue instruido e hizo lo bueno, lo recto delante de nuestro Dios. A los 12 años empezó a tomar decisiones que marcaron su vida ministerial. ¿Tú cuántos años llevas en el Evangelio y todavía no has tomado decisiones en tu vida? Y por eso tu vida no pasa de donde está y te estancaste y te quedaste ahí
y de aquí no voy a pasar. No, es que dejar de hacer esto como me gusta. Pues mucho cuidado, mi hermano, porque dice la palabra que si yo no me aparto del pecado, el pecado me mata a mí. Así dice la palabra del Señor. Si yo no me aparto de lo que está desagradando a Dios, eso que le desagrada a Él, me estará matando a mí. Y Josías me impacta la vida de un niño de 8 años. Yo hoy en día veo a un niño de 8 años, y digamos actualmente lo veo pegado de un celular. Lo veo jugando, no sé, con los amiguitos, en cualquier cosa, jugando carritos. Pero en esa época un niño de 8 años estaba reinando sobre un pueblo tan grande como lo es Jerusalén. Un pueblo pero tan exageradamente idólatra en esa época como lo era Jerusalén. Un niño de 8 años que en esa época y actualmente podría estar haciendo algo a su edad que concordara con su vida de niñez, y estaba haciendo lo recto delante de Dios. Estaba reinando un pueblo tan numeroso como es ese pueblo. Ahora bien, la pregunta es: ¿tú a quién estás reinando? ¿A quién estás sacando de sus idolatrías? ¿A quién estás moviendo de su pecado? ¿A quién estás restaurando? ¿A quién estás ayudando? ¿O simplemente vienes a la casa de Dios y te sientas y aquí me quedo? ¿Sabe algo, mi hermano? No se le olvide que usted y yo no somos indispensables. Indispensable nuestro Salvador, Él sí. Y lo que usted no haga, Dios se lo quita y se lo dará a otro para que lo haga. Porque qué clara es la palabra en Apocalipsis cuando dice: no dejes que nadie tome tu corona. Y si tú permites que alguien te quite lo que es tuyo, mi hermano, tranquilo, se lo dan a otro que sí lo quiera hacer. Se lo dan a otro que sí quiere hacerlo recto delante de Dios. Porque a veces nos creemos así tan súper sabiondos en la palabra, o que oramos demasiado, que creemos que eso a Dios lo sorprende o lo deslumbra. Y yo te quiero decir que no es así. Nuestro deber ser delante de Dios, dice Mateo 6, versículo 6, orar. Oren en lo secreto, oren, ese es nuestro deber ser. ¿Cuál es nuestro deber ser? Según 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones, tener los dones del Espíritu Santo. ¿Usted cree que a Dios lo saca de su encaje o lo deslumbra el que tú y yo oremos por endemoniados y sean libres? ¿Usted cree que a Dios no? Dios mío, eso mejor dicho, porque usted y yo oramos por enfermos y sean sanados. No, mi hermano, ¿sabe realmente que sí le agrada a Dios? Un corazón contrito y humillado. No es más. Él dijo: dame, hijo mío, tu corazón, porque mi proceso en la cruz contigo aún no termina. ¿Sabes cuándo termina el proceso de la cruz en nuestras vidas? Cuando partamos de esta tierra. Mientras que sigamos acá, sigue el proceso de la cruz en tu vida y en la mía. Y por eso Jesús dijo: venga, tome su cruz y sígame. No importa si es grande, mediana, pequeña, pero sígame. No importa si es pesada o no pesada, sígame. Sígame. Él dijo en su palabra: yo me tengo que ir porque les voy a hacer moradas en el reino de los cielos. Algo grande nos espera, mi hermano. Pero si tú y yo nos quedamos ahí sentados como sembrados, ¿qué frutos vas a llevar al reino de los cielos? Es la pregunta. ¿Cómo puede ser que un niño de 8 años haya sido capaz de reinar sobre un pueblo tan grande como Jerusalén? Y usted y yo solamente nos han pedido una sola cosa y no hemos sido capaces ni siquiera de darle inicio. La pregunta es: ¿por qué? La pregunta sería: ¿por qué? Entonces usted viene y me dice: no, es que vea, lo que pasa es que mi vida es muy difícil. Mi esposo es inconverso, mi esposa es inconverso, mis hijos no quieren, yo tengo la fe por allá no sé en dónde. Realmente me ha costado. Y en la palabra, ¿en qué parte dice que esto iba a ser fácil? ¿Sabe qué dice San Juan 11:40? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tú le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios. Tú crees que la palabra de Dios, sus promesas, todo lo que Dios te ha prometido se va a cumplir en tu vida.
créeme, mi hermano, que vas a ver la gloria de Dios. Pero si usted es de los que se basa en estar colocando su mirada en el hombre, colocando su mirada en el líder de allí, de allá, en el de allá, te voy a decir algo y no lo digo yo. En vez de bendición, vas a hacer que tu vida espiritual se estanque más de lo que la tienes. Porque ya hoy en día somos dados a decir, no, es que miren, es que allá en el altar predican de una cosa, pero se baja el pastor, la líder, la pastora y hacen otra. Usted, mi querido hermano, dedíquese a hacer lo que Dios le mandó a hacer, que de lo demás tendremos que darle cuentas a Dios. O de cuando acá usted a mí o yo a usted le tengo que dar cuentas de lo que yo hago con mi vida. Cuentas le daremos al Rey de Reyes. ¿Usted cree que cuando lleguemos allá llegamos, fuimos salvos y aleluya? No, mi hermano. Tendremos que darle cuentas a Dios por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Porque es el tiempo de que el pueblo de Dios tome decisiones y se estancó. Vino el enemigo, le pasó la cola por la nariz, lo durmió, lo sedujo y lo sentó. Y lo sentó y lo durmió y usted se quedó dormido y se quedó ahí, sin tomar decisiones, se quedó ahí enamorado de la vida. No, mi hermano, cuando somos de esos servidores, el Señor sabe qué hace. Él nos mueve el shift y dice, usted está como muy cómodo, venga, yo lo incomodo. Porque a Dios no le interesa hijos acomodados, le interesa hijos que estén incomodados por lo que el enemigo está trabajando en tu vida y en la vida de tu hermano. Dios está buscando, mi hermano, hijos que tomen decisiones y que se paren verdaderamente en la brecha y que digan ya no más, hasta aquí y empiezo a tomar decisiones. Si Josías, un niño de 8 años, a la edad de 12 años, tomó una decisión como tumbar tantos ídolos, ¿usted cree que un niño de 12 años contra un pueblo tan idólatra iba a ser fácil? ¿Usted cree que era fácil? ¿Usted cree que Josías llegó y dijo, bueno, se tumba el dios de Acera, se tumba el dios Mamón, se tumba el dios Tatá? ¿Usted cree que eso fue fácil para un niño de 12 años? ¿Usted se alcanza a imaginar qué persecución sufrió Josías? Y a usted y a mí nos dicen, venga, deje el chisme. Qué pereza con el pastor y la pastora toda diciéndole a uno chismoso. Hermano, por Dios, ¿cómo va a venir el Señor y cómo nos va a encontrar? Si es que nos encuentra. O si es que tú y yo nos encontramos con Él. Porque a veces creemos que porque vemos cosas tan hermosas en la casa de Dios, wow, qué encuentro tan maravilloso. Sí, pero cuando usted sale de acá, ¿a dónde queda el encuentro que tuviste con Dios? ¿A dónde lo dejas? ¿A dónde lo dejamos? ¿Dónde? Porque no es solamente tener un encuentro con el Espíritu Santo, es vivir lo que Él nos enseñó en su casa. Santiago dijo, siendo oidores, pero también hacedores. Escuche la palabra, pero también hágala en su vida. A mí me ha costado, mi hermano, tomar decisiones. A veces soy, Señor, yo no quiero, y peleo con Dios en lo secreto. Dios no es justo. Pero me toca tomar decisiones, porque si por una mayor gloria hay que dejar de hacer cosas, querido hermano, pues yo dejo de hacer lo que estoy haciendo porque la mayor gloria está en el reino. Y no podemos, mi querido hermano, soltar lo verdaderamente valioso por cosas de la tierra, que mañana, tarde que temprano, todo esto va a acabar. Todo esto va a pasar. Todo esto, mi hermano querido, lo único, dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de nuestro Señor Jesús, no pasarán, querido hermano, no pasarán, porque Él es Dios y Él no es hijo de hombre para mentir, mi querido hermano. Es tiempo de que te pares y empieces a tomar decisiones. Pero nos quedamos con lo que nos gusta. Pero cuando viene Dios y te empieza a incomodar, ya empezó. Cuando viene Dios y te empieza a decir, hey, entrégame, hijo mío, tu corazón. Entrégame, hijo mío, eso que te apasiona hacer. Entrégame, hijo mío, eso que estás haciendo para yo hacer algo diferente. Nos timbramos. Y entonces empezamos con los paros y los peros. Iniciamos colocando cuanta excusa se nos pase por la boca ante Dios. Y yo te quiero decir esta noche, acá en la tierra
ponga todas las excusas que usted quiera, porque allá no habrá excusas para absolutamente nadie. Allá usted no podrá, ni yo podré decir, Señor, veas que la verdad me dio tanta dificultad, transparente como el agua. Te dio dificultad porque tú quisiste, porque para eso dejé al Espíritu Santo, para que les dé la fuerza que ustedes necesitan para la toma de decisiones más adelante. Y que si el enemigo se viene contra ti por un camino, por 7 caminos, dice Salmos capítulo 3, tendrá que salir huyendo porque yo voy delante de ti. Pero en vista de que te dio miedo en la toma de decisiones, venga y arreglemos cuentas usted y yo. Venga y arreglemos cuentas usted y yo. Porque entonces, ¿hasta cuándo el Señor tendrá que hablarnos así, tajante y cortante? ¿Hasta cuándo el Señor tendrá que decirnos lo mismo cuando ya desde el principio nos viene diciendo, ya basta, cálmese, espérese, suelte, tome decisiones, haga lo que es correcto delante de mí? Dejen de decir lo que están diciendo. ¿Sabe que hoy me sentí confrontada? Yo hablaba algo con la pastora y yo decía, ay Señor, lo que es hablar a la ligera. Y tuve que agachar mi cabeza y pedirle perdón a la pastora. Perdón, pastora, vea, la verdad, me dejé llevar. Porque a veces vemos lo que nos conviene, pero cuando nos es revelada la verdad, nos toca colocarnos colorados por un ratico y tener que pedir perdón por ser tan ligeros para hablar. Cuando dice la palabra, ojo con lo que dices, porque cada palabra que sale de tu boca, tú serás juzgado. Y a veces, mi querido hermano, no es solamente lo que ves así en el externo. Arrodíllate y clama al Señor para que te muestre lo externo, lo interior, lo interno, lo que se ve así, mis hermanos. Esto simplemente es un estuche. Esto aquí es un estuche. Lo realmente importante es lo que hay adentro, mi querido hermano. Donde Dios dice que, dicen proverbios, que Él pone en peso de balanza nuestros corazones. Y hay de nosotros para donde pese más. Ahora sí entienden por qué Josías, cuando empezó a tomar decisiones, fue radical. No más Acera, no más Josías, no más dioses allí, no más dioses allá. 13 años y empezó a cortar, a quitar. ¿Cuántos años tienes tú y sigues en tu mismo pecado? ¿Cuántos años llevas en los caminos del Señor y sigues haciendo la misma cosa que ya se te fue dicho que estaba mal hecha? ¿Cuántos años? ¿Y hasta cuándo vamos a decir stop? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué día lo vamos a hacer? Dijo el Señor, el que es justo, sea aún más justo. El que es santo, santifíquese más. Pero el que es injusto, querido hermano, a él no lo podemos engañar. Sigamos ahí un capítulo más atrasito. Ahí mismo en Segunda de Crónicas. Capítulo 33. ¿Cuántos llegaron? Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos años tenía Manasés? ¿Cuántos años? Oiga, a Dios le encanta usar los niños. Si usted sale del libro de Crónicas, 8:12, 8:12, 8. Y aún Jesús era un niño cuando comenzó a servir en la sinagoga. ¿Sí? Miremos qué pasó con Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a ¿qué? Y 55 años reinó. Si ustedes notan, reinó más quién que quién. ¿Manasés o Josías? Reinó más Manasés. Muy bien. Sigue diciendo la palabra. ¿Pero qué? Bendito el Señor. Leamos lo que dice. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto.
Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros. Era dado a las adivinas. ¿Era dado a qué? ¿A las qué? Yo creo que Dios abomina muchas cosas, pero entre las muchas, la brujería, la adivinación. ¿Usted sabía que en el pueblo de Dios hay adivinos? Dicen que son profetas y resultan es adivinándole a uno el futuro. Que Dios nos guarde. Pero mi hermano, hay que cuidarnos. Sigamos leyendo lo que dice. Y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Cuánto estamos buscando encender la ira de Dios? Sí, porque la palabra dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted y yo nos dejamos llevar por ese texto bíblico hermoso, precioso, que dice: mi Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Sí, muy lindo el texto, pero hay uno que lo contrarresta. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. La palabra dice que la misericordia es para el que confiesa su pecado y se aparta, no para el que se quedó ahí. Y ahí es cuando los hermanos se empiezan a preguntar: ¿por qué estoy en esto? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué me estanqué? ¿Dónde está el ministerio? Lo que tú me prometiste. Yo le hago una pregunta: ¿usted qué está haciendo en lo secreto que cree que Dios no está viendo y que lo está obligando a estancarse? Sigamos leyendo. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo, ¿en dónde? Bendito, puso un ídolo en la casa de Dios. Vamos a imaginarnos algo. Esta es la casa de Dios y ahí dice año de conquista. Imagínense ahí a la tal María Auxiliadora. Bueno, así le dicen. ¿Cómo se vería? ¿Se imaginan en ese momento cómo estaría la casa de Dios? Porque el verso atrás dice, hasta que encendió la ira de Dios. Y dice luego, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre. En la casa de Dios, donde Dios le había dicho a David y a Salomón que estaría su nombre para siempre, que su presencia estaría para siempre, nuestro hermano Manasés le dio por hacer un ídolo. Le dio por levantar un altar. ¿Y cómo le parece que habemos hijos de Dios en la casa de Dios trayendo altares en la casa de Dios? Ay, Norele, ¿y usted qué acabo de decir? Sí. Con su corazón aquí en la tierra, pero lejos de la presencia de Dios, con un altar escondido en su corazón. ¿Saben que a Acán se le ocurrió, para los que han leído la palabra en Josué capítulo 7, se le ocurrió la perversa idea de robarse el manto babilónico? Y él pensó que nadie lo había visto, nada más que los ojos de Dios. Pero él juraba que nadie lo había visto. Pero sucede, mi hermano, que a Dios no se le escapa nada. Y dice la palabra que Acán fue, tomó del manto babilónico, lo escondió en su casa, en su prole, en su familia. Y por culpa de ese pecado murió Acán y murió toda su familia. Encendió la ira de Dios. Y lo que Manasés no había entendido era que había encendido la ira de Dios en ese momento. Y lo enojó en gran manera. Eso es lo que usted y yo queremos, mi hermano. Si la palabra dice en primera de Juan, que Él es Dios de amor, ¿por qué cambiar el amor por la ira de Dios? ¿Por qué hacer eso? Porque si Él lo que quiere de nosotros son cosas diferentes. Lo que Manasés no había entendido era que lo que se le venía después de lo que había hecho era fuerte. Y ya le voy a explicar por qué fue el reinado de Manasés más grande que el de Josías. Pero le voy a decir algo, mi hermano. O empezamos a enderezar nuestra senda, nuestras veredas, o nos vamos a encontrar con un Dios vivo, con el verdadero Dios
con el cual se tuvo que encontrar Manasés en un momento de su vida. Y yo quiero que leamos el versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Paremos un momentico ahí. Está diciendo que Manasés hizo extraviar casi que a todo el pueblo. ¿Lo leyeron? Un solo hombre de la edad de 12 años, un niño de 12 años hizo extraviar a todo un pueblo. ¿Qué potencia la que tenía ese niño entonces? Que en vez de hacer lo bueno, hizo lo malo y contagió a todo el pueblo de lo malo que él tenía, a tal punto que a todos los hizo extraviar del camino de Dios. Pero yo quiero que sigamos leyendo. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, ¿pero qué? Mas ellos no escucharon. Y sigue diciendo, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena los llevaron a Babilonia. Mi pregunta es, ¿cuántos en este momento están atados por el enemigo por estar haciendo lo que no debe de hacer? ¿A cuántos el enemigo en este momento todavía los tiene con vendas en sus ojos, diciéndole, no, tranquilo, no importa, acuérdese que usted está bajo la gracia? Y le empieza a recitar la palabra y le dice, venga, no se le olvide que Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y le sigue recitando la palabra, venga, acuérdese que por salvo sois gracia. Sí, mi hermano, sigamos creyéndolo. Yo les recuerdo que Mateo capítulo 4 habla de que cuando el diablo fue a tentar a Jesús, lo tentó con la palabra de Dios. Con la misma palabra de nuestro Señor. Y entonces viene el enemigo y te empieza a decir, no, eso no es pecado. O hágalo, que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Sí, muy seguramente sí. O nos arrepentimos, hermanos, o dejamos la maldad de nuestro corazón, o sencillamente nos vamos a encontrar con el Dios que se encontró Manasés. Y sigue diciendo la palabra, verso 12. Mas luego fue puesto en angustias. ¿Quién fue puesto en angustia? Manasés. Y acá viene la parte más importante de a lo que queremos llegar esta noche. Y dice el Señor, mas luego fue puesto en angustias. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, ¿qué pasó? ¿Quién lo atendió? Nuestro Dios, mi hermano. Porque le acabo de decir, dice la palabra, Dios a un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará. Y Manasés, dice la palabra, se humilló y alcanzó misericordia. Sigue leyendo lo que dice. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Hermano, cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, el paso a seguir es la restauración. El Señor dice, humíllense en que yo me encargo de restaurarlos. Yo los levanto, yo les haré que el tiempo que perdieron yo se los devolveré. Él lo hace. Hermano, Él lo hace. Y esa fue la gran victoria de Manasés, porque dice la palabra que Josías, desde que inició su reinado, lo hizo bien. Manasés inició mal. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre ellos dos? Que a pesar de que Manasés inició mal, en lo último tuvo que reconocer su condición delante de Dios, y por esa causa Dios extendió su reinado más años de los de Josías. Josías reinó tantos años, pero Manasés reinó 20 años más que Josías. Ahora sí entienden el poder de cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios. Hay una canción que me encanta y dice que no hay lugar más alto ni más grande
que estar a los pies de Jesús. Ahí verdaderamente usted y yo somos grandes, ahí verdaderamente somos gloriosos, humillados delante del Señor. Y Manasés lo entendió, pero cuando se encontró con el verdadero Dios vivo, Dios no quería que él pasara ese proceso como niño, pero como niño de 12 años que estaba reinando, le tocó enfrentar su proceso. Y le tocó decir, bendito que hice. Y le tocó humillarse, arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Y terminamos de leer lo que dice. 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Mira lo que sigue el texto. Y acá es donde yo le digo a usted, mi hermano, cuando tú y yo empezamos a hacer lo correcto delante de Dios, vamos a ver la misma gloria de Dios. Dice el 15, asimismo que quitó los dioses ajenos que él mismo había puesto. Dice la palabra, asimismo quitó dioses ajenos. Y el ídolo, ¿de dónde? Él lo puso y él mismo lo tuvo que quitar. Porque apenas vio que Dios era real y que era un Dios vivo y que también se airaba, ¿qué dijo él? No, aquí no fue más. Y empezó a quitar lo que él con sus manos creó, aún sin respetar la casa de Dios. Pero cuando fue y se humilló en la presencia de Dios, mi querido hermano, empezó en la toma de decisiones y hacer lo recto delante de nuestro Señor. Y sigue diciendo, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó ¿dónde? Fuera de la ciudad. Sigue diciendo, reparó luego el altar de Jehová. Ay, mi hermano, lo que Dios hace cuando tú y yo tenemos un corazón contrito y humillado delante de Él es glorioso. Es increíble ver cómo un niño de 13 años inició haciendo lo malo y terminó haciendo lo bueno. Y eso es lo que tiene que importar en nuestras vidas. Señor, sí, me ha sido dificultoso, pero en tu nombre lo voy a lograr. Sigue diciendo, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz, de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová. Ustedes se acuerdan que ahorita leíamos que Manasés logró que todo el pueblo se apartara, pero luego dice la palabra que luego logró que nuevamente el pueblo volviera a la casa de Dios, adorar a Dios. Yo te invito esta noche, querido hermano, para que empecemos a hacer lo bueno y no lo malo. Ocúltale lo que tú quieras al líder, al pastor, a tu familia. Vea, les voy a decir como mi esposo le dijo un día a mi hijo Emanuel. Un día mi esposo llega y le dice a Emanuel, tranquilo, haga lo que usted quiera en lo oculto. Haga todo, bueno, malo, no me interesa, hágalo. Que cuando salga a la luz, usted y yo nos encontramos. Y el que lo entendió, lo entendió. ¿Sabe qué dice el Señor? Haga todo lo que usted y yo queramos en lo oculto. Todo, mi hermano, todo, bueno, malo, todo lo que usted y yo queramos. Que cuando salga a la luz, nos encontramos con Dios. Nos encontramos. Porque si un papá que es pecador, que ama a Dios, que también comete errores, mi esposo le dijo lo que le dijo a mi hijo, ¿cuánto no más podremos esperar de nuestro verdadero Padre que es santo, perfecto, que conoce nuestro mañana, nuestro ayer, nuestro futuro y el más allá? ¿Cuánto no más? Y esta noche yo te digo, haga lo que usted quiera en lo secreto, bueno o malo, no importa, todo lo que usted quiera, mi hermano. Si quiere hacer como el perro, volver al vómito, hágalo. Aquí nadie lo va a detener, nadie nos va a detener. Pero cuando salga la luz, nos encontraremos con papá. Ponte sobre tus pies, vamos a orar.